Había 3 gansos en la bandada. Uno voló hacia el este, uno voló hacia el oeste y uno voló sobre el nido del cuco. Alguien voló sobre el nido del cuco. Kirk Douglas había protagonizado el papel de McMurphy en 1963-64 en la versión de teatro en Broadway de la novela de Ken Kesey, One Flew Over the Cuckoo's Nest. Compró los derechos cinematográficos de la historia y durante una década intentó llevarla a la pantalla grande, pero no pudo encontrar un estudio dispuesto a hacerlo con él. Finalmente vendió los derechos a su hijo Michael Douglas, quien logró que se produjera la película, pero el mayor de los Douglas tenía casi 60 años, era considerado demasiado mayor para el papel de McMurphy. Entonces se asoció con el ejecutivo discográfico y productor de cine estadounidense Saul Zaentz para coproducir la película. Para el papel principal se consideraron a Gene Hackman, James Caan, Marlon Brando y por último a Burt Reynolds, pero todos lo rechazaron y el papel finalmente recayó en Jack Nicholson, el cual contaba con 38 años en aquel momento. El primer guionista de la película, Lawrence Halpern, presentó a Douglas el trabajo de Milos Forman, cuya película checoslovaca de 1967, A Fuego Bomberos, tenía ciertas cualidades que reflejaban los objetivos del presente guión. Forman voló a California y discutió el guión página por página, describiendo lo que haría en contraste con otros directores a los que se les había acercado y no eran tan comunicativos. En 2012, el director escribiría: «Para mí, la historia no era solo literatura, sino la vida real, la vida que viví en Checoslovaquia desde mi nacimiento en 1932 hasta 1968. El Partido Comunista era mi enfermera Rachel, diciéndome lo que podía y no podía hacer, lo que se me permitía o no se me permitía decir, dónde estaba y dónde no se me permitía ir o estar, incluso quién era y no era yo». Zaentz, que era un lector voraz, sintió afinidad con Kesey, por lo que después del primer intento de Halpern de escribir el guión, le pidió a Kesey que lo escribiera él. Kesey participó en las primeras etapas del desarrollo del guión, pero se retiró después por diferencias creativas con los productores sobre el reparto y el punto de vista narrativo. Presentó una demanda contra la producción y ganó un acuerdo. Finalmente, el rodaje comenzó en enero de 1975 y duró 3 meses, y tuvo como locación el estado de Oregon, especialmente a la ciudad de Salem y sus alrededores, así como Depot Bay en la costa norte. Los productores decidieron rodar la película en el Hospital Psiquiátrico del Estado, ya que este también era el escenario de la novela. El director del hospital, Dean Brooks, terminó interpretando al personaje del Dr. John Spivey en la película. También incorporó a sus pacientes al equipo, con lo que los productores estuvieron de acuerdo. Douglas recuerda que no fue hasta más tarde que se enteró de que muchos de ellos estaban criminalmente locos. El hospital hoy en día aún funciona,
aunque los edificios originales que se ven en la película han sido demolidos. En Oregon, en el año 1963, el criminal reincidente Randall McMurphy es trasladado a un hospital psiquiátrico después de cumplir una breve sentencia en una granja carcelaria por estupro a una joven de 15 años. Aunque en realidad no está mentalmente enfermo, McMurphy espera evitar el trabajo duro y cumplir el resto de su condena en un ambiente relajado. Al llegar al hospital, se encuentra con la sala dirigida por la estricta enfermera Ratched, que suprime sutilmente las acciones de sus pacientes a través de una rutina pasiva-agresiva, intimidándolos. Mr. Cheswick, you sit down! Yes, but I want to know... Sit down. Los otros pacientes incluyen al ansioso y tartamudo Billy Beebe, Charlie Cheswick, quien es propenso a los berrinches infantiles, el delirante Martini, el bien educado y paranoico Dal Harding, el beligerante Max Tabor, el epiléptico Jim Sackfeld y el gran jefe Bronden, un indio americano que se cree ser sordomudo. Ratched pronto ve la presencia animada y rebelde de McMurphy como una amenaza a su autoridad, confiscando los cigarrillos de los pacientes y racionándolos. Durante su tiempo en la sala, McMurphy entra en una batalla de ingenio con Ratched. Se roba un autobús del hospital, escapa con varios pacientes para ir a un viaje de pesca, animando a sus amigos a ser más seguros de sí mismo. McMurphy se entera de que su sentencia puede ser indefinida y hace planes para escapar, exhortando al jefe Bronden a arrojar una fuente de hidroterapia a través de una ventana. Él, Bronden y Cheswick se pelean con los vigilantes después de que éste se inquieta por sus cigarrillos robados. Ratched los envía al departamento de shock eléctrico y McMurphy descubre que el jefe Bronden realmente puede hablar. Durante todo ese tiempo había simulado ser sordomudo para evitar involucrarse con alguien. Después de ser sometido a una terapia electroconvulsiva, McMurphy regresa a la sala fingiendo tener daño cerebral, pero revela que el tratamiento lo ha cargado aún más. McMurphy y el jefe Bronden hacen planes para escapar. McMurphy había acordado con dos viejas amigas, Candy y Ross, que vinieran a recogerlos, pero cuando llegaron deciden hacer una fiesta de Navidad secreta para sus amigos después de que Ratched deje el hospital por la noche. Para ello soborna al guardia nocturno, y después de una noche de fiesta bacanal, McMurphy y el jefe Bronden se preparan para escapar, invitando a Billy a venir con ellos. Se niega porque dice no está listo para dejar el hospital, aunque le gustaría ser amigo de Candy. En cambio, McMurphy lo convence a tener sexo con Candy en un cuarto privado. Cuando Ratched llega en la mañana, encuentra la sala desordenada y la mayoría de los pacientes borrachos. Atrapa a Billy y a Candy juntos en una cama. Billy ahora libre de su tartamudeo. Ratched furiosa lo amenaza con informar a su madre sobre su escapada. Billy se abruma por el miedo y se encierra en el consultorio del médico, donde se suicida. Encolerizado, McMurphy trata de estrangular a Ratched antes de ser noqueado por un guardián. Días después, Ratched vuelve a trabajar llevando un cuello ortopédico, mientras que su voz se ha vuelto más áspera.
En la sala corren rumores de que McMurphy escapó en lugar de ser llevado arriba. Más tarde esa noche, Brondin ve a McMurphy siendo devuelto a su cama. Él descubre por una cicatriz en la frente que McMurphy había sido lobotomizado. Indispuesto a permitirle vivir en tal estado, Brondin ahoga a su amigo con una almohada hasta quitarle la vida. Finalmente, Brondin se arma de valor y arroja la fuente de hidroterapia a través de la ventana, viéndose en la oscura noche dirigirse por los montes hacia el río Columbia, donde hará primero una parada antes de seguir hacia Canadá, su destino final. One Flew Over the Cuckoo's Nest es considerada por muchos como una de las mejores películas jamás realizadas. Ocupa el puesto 33 en las 100 mejores películas del siglo de American Film Institute. Fue la segunda película en obtener los 5 principales premios de la Academia: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Guión Adaptado, hazaña que ya había sido lograda por It Happened One Night en 1934 y que luego fue lograda en 1991 por The Silence of the Lambs. Sin embargo, es la única de las 3 que también obtuvo esos 5 premios en los premios Globo de Oro y premios BAFTA. En 1993, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.